Bueno, nos perdimos una parte de la reunión, pero aquí empieza el taller formativo 9.1. Pensé que estaba... Pero estaba grabando. No quedó grabando la primera vez. Entrás por ahí, ¿qué pones? Entrás a tu cuenta. De Google. Sí. Y después, Y ahora te va. A un cosito que trae. Sí, es chiquito. Para el proceso de entrar a la cuenta, bla, bla, bla. Y acá, donde está la flecha, no sé si ven la flecha? Acá. Acá hay unos cuadraditos. a ver, Acá. ¿qué flecha? Ahí. Ahí en el cuadradito, ¿viste? Donde Ah, está sí. tu nombre, enseguida Sí, sí. hay unos cuadraditos. Bajás hasta acá, que es Drive, el triangulito con los 3 colores. Ah, Clic ahí. está. Y ahí abre una carpeta aparte. Que es independiente del mail, además no necesitas tener después el mail como... Ahí entra a tu unidad. Entonces, desde el drive tuyo tenés que ir a compartidos conmigo, que es acá abajo. ¿Está? Abajo de mi unidad, donde queda en rojo. Compartidos conmigo. Abajo está la carpeta de pensamiento crítico. Doble clic ahí. Y acá están todas las carpetas que hay sobre todo lo que hay del proyecto. Las actas. Están todas las actas acá. Vuelvo atrás. Hay imágenes. Están del congreso, los papelógrafos, la salida piloto a la capoeira. Lecturas. Y acá he subido un montón de lecturas con distintos temas. Conservación y participación social. Descolonización del saber. Educación popular. Investigación y acción participativa. Y acá en cada una hay distintas cosas. Interdisciplina, metodologías participativas y resúmenes de lectura, que es ahí donde estoy subiendo. Está Anderel, Villasante. ¿Qué más? Boaventura creo que está acá. Perfecto, que está muy bien ordenado. Sí, esto es Boaventura. Y después hay más cosas. Yo intenté mezclar como cosas más interdisciplinarias. Hay un par de papers, que esto es aplicando técnicas de investigación social para mejorar la efectividad de la conservación y planificación, el rol de la participación y modelado de actores. ¿Y quién es ese? A ver, no me acuerdo, porque son muchos. Este lo tuve, también están las fichas de este. Paisajísticas, ahí está. Ah, en inglés. Sí, pero yo hice igual la ficha en español, hice una ficha. Es un paper, o una opinión, algo así. De educación popular, ¿qué tenemos? Tenemos Falsborda, el libro de Cuba que trajo Juan Pablo, Ravelato, Paulo Freire, algún otro. El problema es leer todo eso. Claro, hay muchas cosas que ya están leídas, igual, no todo esto está sin leer. Procesos de formación educativa interdisciplinaria, miradas de las ciencias ambientales, de Camus Castillo Tendríamos que García. establecer una especie de... Claro, hay que repartirse. No dejarlo librado a la buena, sino decir Esto y esto. tal lectura para tal día. Yo vengo avanzando en eso y vengo sistematizando, leyendo, vengo haciendo ese trabajo. Pero claro, es como decís tú. Después, manuales de metodologías participativas, hay unas cuantas, juegos de actores, que hay bastante información sobre la metodología del teatro del oprimido. A ver si me quedó algo por acá. Está. Y resumen de lecturas, que estas son todas las lecturas que ya están leídas y resumidas. Esta es la ficha. Y falta un par que no las subí. Hay una ficha de... Pasa que para el taller 2 estoy teniendo que hacer lecturas también sobre actores. Y hay algunas cosas que encontré que pueden servir. Tópicos. Sí. Hay una que es sobre identidad local, que en realidad son citas de Bourdieu, pero como se encontré ahí asociadas a identidad local, como que son cosas que me pareció que estaba ¿En qué bueno. libro de Bourdieu? No era un libro de Bourdieu, eran... A ver, sí, era, pero en realidad es un libro que hay acá que es 25 de mayo, aproximaciones sobre la identidad local, es un proyecto que me pareció interesante. Déjame ver, yo cité igual de dónde era.
La nobleza del Estado. Ajá. ¿En Entonces, español? la nobleza del Estado. Después la aplicación de técnicas de investigación social para mejorar la eficacia de la planificación de conservación. Ese es uno de los textos que estaba en inglés, que hice un resumen y está en español. Metodología del oprimido, el manual CIMAS, las metodologías que nos podrían servir. La pedagogía del oprimido, ese lo hizo Sabri. El otro paper que había también estaba sistematizado en español. Acá no, está muy ordenado todo, perfecto. ¿Cómo está entonces? Actas, imágenes, lecturas. Noticias sobre barrios, objetos, capoeira. Bien. El placer. Eso era lo que había estado haciendo Sabri. Algunas las hizo Sabri, otras las hice yo. Acá. Volvemos ahí. Ese Pensamiento pensamiento crítico crítico que es- 2014. Ah, Actas de las cosas del 2014. 2014. Mesa redonda 2014, redacción de proyecto. 2014 la que hubo allá afuera. Claro. Pero es sobre todo el proceso, todo lo que tengo sobre el proceso del 2014 está ahí. Ujú. Está Porque sobre Están presentaciones. las actas que llevábamos en aquel entonces y eso Claro, entonces. sí. Qué bueno. Presentaciones, en general ahí se repite la de Manuel Simas porque era una presentación en general, pero las presentaciones ahí iría, por ejemplo, congreso, presentación en otro lado, lo que sea, va ahí. Y registros. ¿Está lo del Congreso de Cuba? Hay fotos y... no tengo el póster. ¿No tenés el póster? No, me lo tendrías que Ni el pasar. resumen enviado. El resumen sí, está en redacción. Creo que sí. Yo lo tengo en la computadora, eso me lo anoto igual. Pero está todo. Y tal, las lecturas eso, ¿no? Que hay de todo. Esta es la carpeta de las lecturas. Están todas organizadas por qué. Está, me parece que tenemos que priorizar de la cantidad de lectura que hay, a ver cuáles. Sí, tenemos que ir señalando Claro. de toda esa riqueza de cosas. Y cuáles de repente agregar, aparte de eso. Hay muchas que ya están hechas. Muchas, no todas, algunas. Que ya están leídas por vos. Leídas y con ficha. O ficha resumen, lo que sea. Ahora me acostumbré a hacer ficha por otro, pero un resumen. Acá hay 3 manuales. Si quieren bichamos las lecturas que hay, no son demasiadas tampoco. No, ahora no. Está, bueno, No, ya sabiendo está. cómo entrar, ya uno la va. ¿Se acuerdan más o menos? Era esta. ¿Ven acá la flecha? Esto de acá. Siempre tienen que ir Y ahí. en todo caso Juan Pablo después manda, es decir, para el próximo día tenemos que leer tal cosa. Eso estaría bueno. Trabajamos tal texto. Yo ahí no lo agregué porque lo hice en estos últimos días, hace un par de días que no entro, pero agregué una metodología que se llama metodología Q, que es como una forma de como diagramar las percepciones y generar como, no clasificarlas, pero ordenarlas de forma que sirvan para una investigación y que queden como más concretas. Que tiene sus bases en la psicología. Yo voy a traer el cargador igual. La batería está agotándose. A mí también se me está agotando. Pero... Sí firmé, pero no me acuerdo si lo llevaron. Metodología Q como herramienta para evaluar capital social en proyectos de extensión. Era esa. Permiten entender la subjetividad desde el punto de vista de las propias personas. Como resultado, se extraen tipos de subjetividad o maneras de ver el mundo. ¿Quién lo escribe? Esto en realidad lo escriben de extensión agronomía, pero es una metodología que la inventó o la fundó un psicólogo que, a ver, estaba por acá citado. Para, ya nos vamos a poner en la parte de análisis de No, textos. no. Está, vayamos entonces Dale, bueno. viendo los puntos del orden del día. Entonces, la revisión de las lecturas en Drive ya estaría hecha. Registro de intercambio, esta todavía queda porque, no sé, alguien salió, alguien dio alguna vuelta por ahí, algún registro, no llevaste a nadie. No, todavía no. Está, esa parte como por ahora la dejamos hasta que
Es la clave esa, ¿no? Es la desencadenante de reflexiones internas después, sobre la base de los registros. Bueno, este tema ya quedó. Lectura de temas, análisis. ¿Vos en los puntos de la reunión anterior tenías anotado alguna otra cosa más? No, No. solo eso. No. Generar una carta de presentación común del proyecto, ¿eso lo pusiste? ¿Cómo hacemos para decidir día y hora con los compañeros ausentes? Definición. ¿Por correo? Horario. Sí, yo hice el ejercicio de hacer El doodle. el doodle ese y fue un ejercicio Está bueno el malísimo. doodle igual. Pero fue malísimo, nunca nadie podía. Y el horario que puse en joda, que era hasta las 11 de la noche, todos le pusieron que podían. De 9 a 11. No sé, capaz que le podemos reintentar un doodle. Tal vez una cartita tuya en la que diga, bueno, hemos llegado a un punto en el cual necesitamos saber exactamente, para poder tener continuidad, la conformación del equipo, los que somos y los que se pueden incorporar. Ahí viene la convocatoria y por otro lado, para los que ya estamos, cómo concertamos los días de reunión en los cuales realmente nos comprometamos a asistir y entonces ahí, una vez que está, Bien. y es capaz que de golpe, si alguien no puede, evidentemente, una persona encajar dentro de los horarios, bueno, que quede para el equipo de pensamiento crítico más amplio. Pero tampoco podemos estar frenando todo el equipo porque una persona no pueda. Yo estoy de acuerdo, necesitamos como dejar de definir el grupo. Dejar y chao, sí. Si no es un desgaste para los que estamos... Y que sepa que no es una exclusión, que se incorpora a la otra dimensión menos exigente en materia de reuniones. Es que a mí no me parece tan grave el asunto de que no puedan venir presencialmente a las reuniones. Si alguien, por ejemplo, expresa, yo quiero seguir participando en el grupo, me interesa, quiero después, no sé, para cuando haya que hacer alguna presentación en algún congreso, redactar algún paper, alguna cuestión así, voy a estar y puedo meterle trabajo. No puedo reunirme semanalmente, pero quiero estar en las otras etapas. No me parece grave si fuera siguiendo los videos, pero no sé, los últimos videos, por ejemplo, me fijé y tenían 2 reproducciones, y sé que una de esas reproducciones es tuya, entonces está todo bien, nos tomamos el laburo de filmarlo, de subirlo a YouTube. No, pero eso está bien porque queda como registro, pero es como también para poder integrar a la gente que no le sabía el horario, y en ese sentido creo que no lo está teniendo realmente lo de grabar los videos. El resto de los que no están viniendo tampoco están teniendo tiempo o no se están dedicando a ver los videos, a ver de qué se trató. No se está, como que está bueno como ir guardando el registro, pero que no está sirviendo para integrar a nadie. Sí, ¿no? sí. No, el registro queda y de último capaz que después, si nos dedicamos en algún tiempo, podemos hacer como una sistematización de todo eso y tener un acopio de... evitarlo, ¿no? A mí me parece que eso hay que buscarse el tiempo y habrá que hacerse, no sé de dónde se sacará. O pedir asesoramiento a las audiovisuales que nos Y ayuden. eso es un material que te queda y es muy importante, o te queda un acopio de experiencia escrita y... Sobre todo cuando se llegue a las instancias barriales. Sí, esa parte sí. No, y otra cosa para la que sirvió, por ejemplo, Diego ahora estuviste pasando actas y cuestiones así a partir de los videos. Sí. Pero igual, de las reuniones pasadas yo notaba, pero igual siempre las actas, miraba el video porque siempre sale algo que bueno, prestaste atención. Incluso te escuchás hasta vos mismo hablando y hasta a veces hasta vos mismo te puedes hacer crítica a vos de lo que decimos. Por eso estás más callado ahora, Diego. Estás más callado. Mirá cómo está callado. Pero está bueno porque está interesante Claro mirar que los sí. videos, las dinámicas y todo que se... No, es muy raro escucharse la voz en la grabación. Nada que La voz ver, que uno se escucha en su cabeza no tiene nada que ver con la que está escuchando en la grabación. Viste que Cambia. Es Cambia terrible. el Sí. el timbre de voz parece que no fuera el tuyo. Yo cuando me escucho digo, pero eso no soy yo conversando.
retumba de manera diferente. Y ese con voz de pelotudo que está hablando ahí, soy yo que te hablo. Se confirma. Se confirma la teoría. Nadie dice que no. ¿Cómo me dan palo? Nadie dice que no. Che, así que capaz que Juan Pablo que mandaría tipo un mail así, mandar un mail a todo. Medio radical, ¿no? Medios No. así tipo administrativo, serio. Más que radical, vertical, en serio. Sí, pero acotando. Porque si no, viste, así, yo hoy no puedo, pero puedo la vez que viene. Sí. Y capaz que de repente, no sé si ya fijamos una reunión para la semana que viene, Martes. de ya que fijar un texto o algo como para trabajar sobre ese texto, o ya como para avanzar en eso. Estaría bueno. Juan Pablo había leído un texto bueno sobre... Capaz que podemos empezar a echar los textos que vos habías estado leyendo. Vamos a intentar hacerlo medio rapidito. Vos también, Celi, tenías material. Lo tengo acá. ¿Lo tenés, Celi? ¿Qué te pasó? ¿Estás sin batería o algo? No, sí, estoy sin material. Tengo el cargador igual, pero no tengo. Ah, está. Lo conecto y lo estoy atrás. Dale. A ver. Bueno. No sé si llega a ver bien ahí. Yo estuve leyendo. Empezamos entonces con el punto que es análisis de textos, que corresponde también a esta primera etapa formativa, a la parte más teórica de la etapa formativa. Aquí está. Acá tenés una octava. Estuve leyendo un capítulo del libro de Educación Popular que traje de allá del Congreso de Cuba. El capítulo se llama La educación popular ambiental, una propuesta contrahegemónica, y es de Jesús Figueredo, es profesor de la Universidad de La Habana. Está tomado ese capítulo del cuaderno número 20 de la colección de Educación Popular, 2006, volumen 1, páginas 9 a 31. Yo intenté hacerlo en un formato así, son casi 3 carillas, 2 carillas y media de texto donde se destacan las principales cosas que iba diciendo a lo largo del artículo. Los autores se plantean una serie de cuestionamientos acerca de cuál es el grado de participación en las prácticas ambientales y en la gestión de los sistemas naturales. Cuestionamiento también acerca de la concepción de ambiente desde el cual se posiciona la formación o el análisis de la realidad ante la gestión de las problemáticas ambientales. Y pone esos dos puntos como indispensables para conceptualizar teórico y metodológicamente la educación ambiental, lo cual es una demanda actual. O sea, ¿qué se hace? Se pone en tela de juicio a ver qué concepción de ambiente es la que tenemos y a ver el grado de participación o de conciencia acerca de los temas de gestión ambiental y de participación en las decisiones que tienen que ver con el ambiente. Es un grupo de trabajo, el autor Figueredo lo que hace es resumir las cosas que se sacaron en cuenta de ese grupo de trabajo y lo plasma en un documento, y aparte hace toda una fase de revisión histórica del concepto de ambiente, no sé, que está bien interesante. En un principio, el proceso reflexivo de los autores surgió de interrogantes acerca del sentido y significado de conceptos tales como ambiente, desarrollo, lo político y la política, la ética, el poder, la sociedad y las relaciones sociales. O sea, sobre esos conceptos que a mí me sonaban muy parecidos a los que tenemos, por ejemplo, en el PIT, de educación, ambiente, desarrollo, cuestiones así, los pusieron sobre la mesa y se interrogaron acerca de cuál es el significado y el sentido que se le da a esos conceptos. Poniendo en algunos casos algunas dicotomías como lo político y la política como cosas diferentes, la sociedad y las relaciones sociales también como cosas que tienen que ver pero no son estrictamente lo mismo. Empieza tratando un abordaje que acá en el CURE se toma bastante, que es el de los sistemas sociales y ecológicos como integrados,
Los sistemas sociales y ecológicos son indisociables, por lo que abordar su estudio requiere asociar mínimamente las relaciones sociedad y naturaleza, la dimensión político-participativa dentro de la educación popular. O sea que para el abordaje de la educación popular necesariamente hay que asociar esos conceptos de sociedad y naturaleza y lo político y la participación. Desde esta conceptualización estamos indefectiblemente generando una educación popular tributaria de la educación ambiental y viceversa. Es decir, una educación popular ambiental. O sea que en ese marco teórico, la educación popular necesariamente va a alimentar al tema ambiental y el tema ambiental necesariamente va a alimentar a la educación popular. ¿Por qué? Porque son sistemas, el social y el ecológico, tan íntimamente vinculados que son indisociables. Un poco más adelante el autor se detiene un poco más en esto. En este panorama el primer paso es socializar las posiciones teórico-metodológicas para el abordaje pedagógico de los problemas socioambientales, ¿no? O sea, poner sobre la mesa a ver qué concepciones o qué posiciones teórico-metodológicas tenemos para el abordaje de los problemas socioambientales. Eso me pareció que tenía algún punto de encuentro con lo que estamos haciendo nosotros muchas veces, o lo que hacíamos el año pasado fundamentalmente, de poner un concepto y discutir sobre el concepto en esas reuniones de pensamiento crítico, que nos permitieron como un cierto avance hacia la construcción bueno, que después devino en el proyecto en el que actualmente estamos, pero que obviamente, como hablábamos hoy más temprano, no son temas agotados, ni mucho menos, sino que solamente estamos abarcando una partecita de ese problema más amplio. Mientras se le escapa la bombilla, claro. Me llevo el mate nomás. O sea, lo primero al analizar esos temas pedagógicos socioambientales es socializar esas posiciones teórico-metodológicas para la verdad. Acá empiezo con una parte de recopilación histórica que me pareció muy interesante, ¿no? De cómo lo ve al tema socioambiental. Los movimientos de educación popular en América Latina surgen a mediados de los 80, postdictadura, y van en incremento hasta mediados de los 90. Pero no se plantea en esos momentos el problema ambiental, en esas etapas. Eso también lo dice más adelante. Hay una organización CEAL, Comisión de Educación de Adultos para América Latina, que reúne todas las ONG que se ocupan. Sí, también leí sobre esa, la CEAL. Y no me acuerdo si no tuvo algún tipo de representación en el Congreso allá, me parece que sí. CEAL sí tuvo. La CEAL. Sí. Y no sé si no está Oscar Jara. Sí, no, sabes que no estuvo Oscar Jara. Puede ser que esté otro. En este punto pareciera que los sistemas neoliberales impuestos favorecieron o sea, estamos hablando de mediados de los 90, ¿no? En este punto pareciera que los sistemas neoliberales impuestos favorecieron el mal entendimiento de los temas ambientales, apartándolos de los sociales y otorgándole un enfoque mediático amarillista a la cuestión ambiental, asimilándolo a un ambientalismo conservacionista, el cual frenaba el desarrollo impuesto por el sistema capital. En esa etapa estaba mucho más centrada la educación popular en la idea de sociedad alternativa políticamente, más que en lo ambiental. Sí, o sea, acá está poniendo como en contexto la disociación entre el sistema ambiental y el social. ¿Verdad? Que el sistema neoliberal medio como que lo intentó disociar, como digamos, bueno, acá están los intereses más sociales y por este otro lado los ambientales. Lo mismo una izquierda políticamente, supuestamente revolucionaria, que se preocupaba de lo sociopolítico y no tal cual. ambiental. Sí, en otro sentido, pero con las mismas cosas. ¿Tá? O sea, lo primero entonces es el apartamiento entre lo social y lo ambiental. ¿Por qué? Porque esta falsa dicotomía llevó al distanciamiento de las causas sociales de las ambientales, dejando de lado que lo social está incluido en lo ambiental y el carácter indisociable en estos sistemas socioecológicos. Este distanciamiento impuesto en base a intereses de la desregulación del capital hacia manos de las multinacionales desconoce la incidencia recíproca entre la educación popular y la ecología política. Concepto nuevo, la ecología política ahí. Llevando a que la toma de decisión concerniente a temas mal llamados ambientales, como la explotación de los recursos naturales, sea algo asociado en mayor medida a lo político partidario que a las organizaciones o movimientos sociales, que potencialmente pueden ser los más afectados.
Ecología política entonces entendida como la política de todas las áreas, ¿no? No política partidaria, sino en ese sentido. ¿Habla de ecología política, Ricardo? Lo habla como en el sistema más, como en una visión más amplia de los temas políticos, que no reconociendo esa disociación entre lo social y lo ambiental, sino como sistemas socioecológicos y a la vez vinculado con lo político. ¿Tá? Y separando la parte de esa ecología política de la política partidaria. Claro, lo político como... Claro, lo que decía en un principio de lo político y la política. Y la política. Como dos cosas diferentes. ¿Ah? Entonces se plantea que asociado a esto se ve un debilitamiento de los sistemas de gobernanza populares, o sea, la toma de decisión basada en organizaciones sociales o grupos humanos, asociado al sobredimensionamiento de la política partidaria. No se está refiriendo muy a Cuba en este aspecto, ¿no? El loco como que hacía un comentario más a nivel de Latinoamérica, y algunas cuestiones me parece que escapaba bastante a Cuba, en otras puede ser que estuviera más enfocado, sí. Hasta este momento el enfoque de los procesos de afectación de los sistemas naturales se basaron en una concepción naturalista y conservacionista hegemónica, como contaminación de aguas y aire. ¿No? O sea que esa disociación entre el sistema natural y el social decía, bueno, los problemas ambientales son la contaminación del agua y el aire. Y... A partir de esto lentamente se fue forjando una nueva concepción donde los sistemas no eran vistos exclusivamente desde su componente más natural, sino como complejos donde el componente social y natural tienen un grado de interdependencia que los convierte en sistemas socioecológicos acoplados. Esta nueva visión se ponen en juicio y debate los modelos económicos, políticos y sociales dominantes, cuestionando los modelos de sociedad vigentes. Así se reivindican demandas ligadas a la redistribución del poder, la ampliación de los espacios de representación ciudadana, entre otros. O sea, justamente lo que los sistemas neoliberales pretendían evitar, separar la causa social de la ambiental y dejar que la causa ambiental fuera la contaminación de no sé qué, como bueno, aplicamos estas medidas de gestión y ya se solucionan, y no cuestionando cuál era el sistema realmente político o social que generaba ese problema ambiental. Claro. El ambientalismo político o ecología política en Latinoamérica propone 1. Una transformación de la producción, patrones productivos, relaciones y consumo. 2. Modelos de desarrollo alternativos. 3. Un nuevo paradigma científico que incorpore el saber popular. 4. Impulsar sistemas de gobernanza que fortalezcan el rol de la sociedad civil en la toma de decisión a través de organizaciones sociales. Es importante la reconversión de la mirada ambiental desde una perspectiva crítica de la realidad, generar un enfoque pedagógico tendiente a emanciparse de la reproducción de los patrones de dominación cultural y las maneras de pensar las relaciones enseñanza-aprendizaje. Si bien la educación popular no se ha enfocado históricamente en las relaciones sociedad-naturaleza, acá lo que comentabas tú, Ricardo, sí ha tocado temas totalmente emparentados con esta relación y ha propuesto una modalidad didáctico-educativa en oposición a los sistemas opresores que inciden en la ausencia de una postura crítica de los humanos ante su realidad. O sea, si bien no se enfocaba en esta relación de sociedad-naturaleza, determinados enfoques temáticos que tenían, o didácticos educativos que tenían, sí los trataban a esas relaciones de opresión y cuestiones que estaban transversalmente vinculadas. Acá plantea que hubo un cambio de visión, o que tiene que haber un cambio de visión desde sujetos condicionados hacia objetos definidos por su realidad histórica. Es necesario un aporte mutuo en el sentido de transformar el sistema de saberes y los paradigmas del conocimiento hacia una comprensión del ambiente que tribute relaciones armónicas entre sociedad y naturaleza. Esa frase me pareció que estaba muy buena y se toca muchísimo con lo que hablaba de Prorector en el curso de extensión el otro día, la distinción entre los saberes y el conocimiento, entre lo académico y los saberes más populares.
Sí, él reservaba el conocimiento al académico. Claro. No sé si él lo reservaba o lo ponía como que frecuentemente por el tipo de construcción que tiene. Como que el conocimiento se construye y el saber se transmite, una cuestión así. Pienso que el loco como que no tomaba postura al respecto, pero lo ponía eso. La educación popular tiende a generar una respuesta sociocultural contrahegemónica ante la complejidad y multicausalidad de las problemáticas ambientales. En el enfoque ecológico, en la educación popular no acepta esas visiones reduccionistas que simplifican la interpretación de los temas ambientales como el mero deterioro de los recursos naturales, con la consiguiente implementación de medidas tecnocráticas en sintonía con las leyes del mercado, sin cuestionar el modelo político y económico vigente. Eso me pareció que estaba también bien interesante. Está muy bueno el documento. Y acá discute un poco sobre la mal enfoque de lo que es la ecología. La ecología no basa su esencia en el estudio de organismos vivos, como algunos pudieran suponer, sino en el intercambio. Es justamente esto lo que la consolida como una ciencia básica en el análisis de las interacciones socioambientales, como ser producción, desarrollo, sociedad, naturaleza, sistema opresor, oprimido. Y pone un ejemplo de un problema de salud. Un problema de salud, no se soluciona solo con un remedio. O sea, no es aplicar una vacuna X. Hay que considerar la causalidad y las consecuencias de la epidemia, por ejemplo, en cuanto a sus dimensiones sociocultural, político, económico y natural. La percepción social. Acá discute un poco sobre qué percepción social se tiene acerca de lo ecológico, o qué se considera que es ecológico según la percepción social. La percepción social sitúa lo ecológico junto con la naturaleza, ¿no? Y a la naturaleza como un ente externo, que está fuera o que nos rodea, pero que no formamos parte de él. O sea, la percepción social es justamente esa que quedó de la separación de lo social de lo ecológico, digamos, o de lo ambiental. Sí, eso se veía en taller 1 con los deseos social, que te dicen no tiene nada que ver con lo mío. Claro, la teoría de la Pachamama. La visión alejada de lo social. Dimensión pedagógica: contribuir a aprender significa generar capacidades de autoanálisis, autorreflexión crítica de la realidad y autogestión para el desarrollo del conocimiento y búsqueda de soluciones a las problemáticas. En este sentido, es importante que los contenidos curriculares deben construirse en correspondencia con la realidad ambiental local, a partir de contextos socionaturales concretos, capaces de movilizar el compromiso, el sentido de pertenencia y pertinencia de las personas implicadas con esa realidad. Me pareció que podría estar bastante vinculado al marco teórico del proyecto, a lo que se intenta generar. El ambiente pedagógico debe ser desde el reconocimiento de la complejidad, tanto del ambiente como del grupo de trabajo, ¿no? O sea, tanto de la complejidad de esos sistemas socioecológicos como la heterogeneidad que se puede tener interno del grupo de trabajo, y generando una participación que se deslinde del lastre histórico de los integrantes en su condición de sujetos, que han aprendido a obedecer más que a decir. La práctica de la equidad es imprescindible en el seno grupal. Actitudes y comportamientos que tributen al respeto, justicia y equidad entre los seres humanos son fundamentales en el reconocimiento del hombre en el ambiente. El proceso educativo debe diseñarse e implementarse entonces de manera que el poder circule, que seamos capaces de compartir nuestro saber con otros saberes, que sepamos no solo oír sino escuchar, en la medida que aceptamos la diferencia. No se trata de rechazar el poder, sino de asumir otra concepción del mismo, que nos acerque más a nuestra condición de seres humanos. Aquí está todo el proyecto, ¿no? Sí. Todo el proyecto. Sí, pero pone sobre la mesa algo bien interesante del tema de la dinámica del grupo. Aparte de evaluarlo como, bueno, la complejidad que puede tener el sistema sobre el que voy a estar estudiando, a la interna del grupo de trabajo, cómo valorar esa heterogeneidad y cómo saber escuchar y respetar, o sea, el escuchar más que el oír, que dice ahí, las diferencias que pueden haber en interno. Que dice que eso es una condición previa que vos te la tenés que marcar en la interna del grupo, sin la cual no podés intentar hacer nada en el campo. Si no podés tener ese reconocimiento de las condiciones que hemos dicho que son necesarias. Viste,
¿No tuvieron la oportunidad de leer lo que mandé sobre la construcción del diálogo? Todavía no lo leí eso. Ajá, léanlo porque no van a necesitar más nada para entender lo que es establecer un diálogo, que no es ondas de amor y paz. Que si no significa poder tolerar la diferencia, y hay un montón. Ese capítulo para mí está sin desperdicio. Y la construcción del diálogo social también, que después se lo voy a mandar. Puede ser complementario a esto. ¿Qué podemos esperar? Termina con una pregunta. ¿Qué podemos esperar de las relaciones hacia la naturaleza, cuya percepción es mayormente de algo que nos rodea, si no somos capaces de superar en la cotidianidad la cultura de dominantes-dominados? ¿No? O sea, pone como eso a reflexionar. ¿Qué podemos hacer con los temas socioecológicos, que además Sí, mayormente es percibido como algo externo, si al interno del grupo de trabajo no podemos zafar de esa condición de Esas dominante-dominado, ese Claro. tipo de relacionamiento? Sí. Exactamente. Eso en otros términos sería cómo volver a la conciencia de participación, ¿no? que se ha perdido. La participación, como somos parte de un todo, creo que es lo que está por ahí, ¿no? Bueno. Que es bueno ir descubriéndose en ese Es la proceso, concepción ¿no? de alquimia, por ejemplo. La alquimia medieval andaba en eso. Todo era, el universo era un gran organismo vivo. Las rocas eran los huesos, los ríos eran la sangre. Todo estaba